Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente, este es su podcast Conozcamos Campeche. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hemos tocado diversos temas dentro de la trayectoria que llevamos, la reciente trayectoria de este podcast, y hoy queremos tocar un tema muy importante que es cómo ha evolucionado Campeche a través del tiempo en el aspecto psicológico. Cómo era la sociedad anteriormente, cómo fuimos cambiando al nuevo Campeche, a toda esta parte de evolución, y que hoy nos presenta un panorama sumamente diferente. Hoy tenemos mujeres en puestos preponderantes, empoderadas, cuando la mujer originalmente tenía ciertos aspectos limitantes dentro de la sociedad en Campeche. Hoy nos acompaña una amiga, una excelente profesional de la psicología. Gracias. Tania Tuyú. Hola. Bienvenida, Tania. Gracias, Fernando. Bueno, pues mucho gusto a tu auditorio y bueno, gracias por la invitación a este podcast. Me parece bastante interesante lo que vamos a tratar el día de hoy y bueno, como me pediste que también compartiera con tu público. Claro, queremos conocer quién es Tania. Claro, quién es. Vamos a ver. Pues mi nombre completo es Tania del Carmen Tuyú Ovalle, soy campechana, 100%. Como dicen, más campechana que el pan de cazón. El pan de cazón. Y bueno, me formé en el ámbito de la psicología, me preparé también para poder compartir, estudié también educación, me he preparado en este tiempo en temas de educación emocional, en temas de desarrollo personal, tanatología, terapia cognitivo-conductual y bueno, algunos cursos, talleres que he llevado precisamente para enriquecer mi formación profesional, pero también personal, ¿no? Porque siempre la ventaja creo que de ser psicólogo es que primero te atiendes personalmente y también tienes que seguirle formando. Entonces, pues eso es un poquito lo que soy. También trabajo en la Universidad Autónoma de Campeche, pues soy académica también ahí. Y bueno, de manera independiente tengo mi consulta particular y bueno, claro, ando también ahí girando, compartiendo información, que eso lo valoro y me encanta. No, a mí me encanta también tu trabajo, Tania, porque independientemente que eres una profesional de la psicología, tú te has adaptado, de acuerdo a tu generación también, te has adaptado muy bien a la parte de explotar las redes sociales como una manera no solamente de promocionar tu trabajo, sino la de dar tips muy importantes a la gente de ciertos detalles que prácticamente todo el mundo pasamos, ¿no? Claro. O sea, los más comunes, y eso me agrada mucho porque muchos jóvenes te van a identificar, no solamente por la generación a la que pertenecen ustedes, sino porque dentro de hoy la sociedad está acostumbrada ya a recurrir a la psicología como algo realmente importante para su desarrollo. Claro. Antes era así como que, no, estoy loco, ¿cómo voy a ir a un psicólogo? ¿Qué te pasa? No, era muy satanizado. Pero a final de cuentas es una herramienta muy importante para el desarrollo, ¿no? Así es. Y tú lo mencionabas en un inicio, ¿no? El desarrollo psicosocial, al final del día somos un ser naturalmente psicológico. Claro. Querramos o no, aplicamos la psicología en nuestra vida, está instaurada en nosotros, nuestra mente, sí, que el alma es parte de nosotros. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Irnos pues preparando para conocernos mejor y bueno, empezar a usar esas herramientas que todos poseemos, pero que tenemos que conocer para poder ponerlas en práctica. Decías tú hace rato, el desarrollo psicosocial es fundamental, o sea, todo esto pasa todos los días, es una parte cotidiana y bueno, creo que la experiencia que vamos a vivir hoy es bastante afortunada porque es hablar del reconocimiento, ¿no? De cómo hemos ido evolucionando en esta parte. Sí, digo, pueblo que no se conoce, que no conoce sus raíces y que no conoce su esencia es como una persona. O sea, debes de conocerte tú perfectamente para saber por qué lado a lo mejor o estás muy bien o estás fallando, ¿no? Así es. Y en ese caso Campeche pues no es la excepción. Como sociedad hemos sido un pueblo muy pequeño, que hemos ido surgiendo de muchas situaciones, que me gustaría tú nos aclararas cuál ha sido ese proceso de manera muy general a raíz de ser un pueblo que viene de la conquista, un pueblo sometido, un pueblo que creció dependiente de y que le fueron impuestas muchas ideas, muchas formas,
sabemos que hasta la religión de alguna manera, entonces todo eso va generando un esquema psicosomático en la sociedad, ¿no? Así es. Y eso es lo que queremos que nos... Claro. Mira, la mente funciona, y eso es lo que a mí me maravilla de nosotros. La mente funciona con base en cómo nosotros nos programamos, ¿no? Entonces, ¿qué te programa? Te programan tus creencias, Claro. te programan tu cultura, te programa la educación que recibes en casa. E incluso los nuevos estudios nos siguen consolidando que somos prácticamente el resultado del 70% de lo que nosotros vivimos a nuestro alrededor. Entonces, si tomamos en cuenta esto y nos vamos a la época pasada, ¿no? A nuestro pasado, pues vemos un pueblo muy rico. Si nos vamos a su esencia, somos un pueblo muy rico en muchos sentidos, ¿no? Hablando desde el ámbito de la agricultura, del campo, de la construcción, de la astronomía, de las matemáticas, o sea, tantas ciencias, la medicina, ¿no? Los famosos chamanes en su momento. Claro. Hombres guerreros, o sea, existió un pueblo con una ideología politeísta, ¿no? Claro. Adorando a la naturaleza, porque yo Sí. así es como lo he comprendido, ¿no? Que tenían un dios para cada elemento. La luna, el sol. Exacto, la fertilidad, Así el es. sol, el agua, todo lo esencial. Entonces, venimos de todo eso y de alguna forma nos es arrebatado, ¿no? Sí. Ellos esperando en una promesa, ¿no? De sus ancestros, esperando Claro. que iba a llegar alguien, creen y confían en esa llegada y prácticamente entregan, ¿no? Se entregan sin el entendimiento de primera instancia, hasta que les cae el 20 de que, Claro. hay que tener una lucha para defender las cosas, cuando empiezan a identificar, pues que fuimos saqueados, porque eso fue lo que ocurrió. Entonces, ante ese sometimiento se empieza a reestructurar un proceso de vida, ¿no? Aquí vemos, y yo creo que en algún momento todavía siguen habiendo tintes en donde se discrimina. Y creo que eso es una de las cosas que nos quedó en algún momento, que el pueblo indígena es discriminado. De hecho, si caminamos todavía por las calles, como que todavía nos falta terminar de aterrizar el valor que tiene esa persona que viene de una comunidad, que viene de un dialecto. Claro, que trae un dialecto distinto, una lengua distinta, que incluso esta parte de sentirse avergonzados de repente de pertenecer a una cultura, de reconocer nuestras raíces, que también es un aprendizaje, es algo que al final del día nos enseñan en casa, o lo desaprendemos también en la escuela, ¿no? De repente, porque esos dos elementos son esenciales en nuestra cultura y en nuestra construcción psicológica. Lo que nos enseña la familia, que es nuestra esencia, y lo que nos llevamos después cuando nos tenemos la oportunidad o nos dan la oportunidad de poder asistir a la escuela. Entonces, de venir de un pueblo sometido, un pueblo que tuvo que luchar, que tuvo que, pues hoy sí que recuperarse a sí mismo, y que no nos hemos recuperado en su totalidad, estamos todavía trabajando en esa conciencia, ¿no? A mí me encanta porque yo le llamo esta revolución mental, seguimos en esta revolución mental que creo que es la más importante, la revolución del alma, porque está involucrada la mente, están involucrados los pensamientos y las emociones. Entonces, sí existió en algún momento una falta de identidad, de la recuperación de la identidad, que son dos elementos esenciales para mí en los pueblos, son la identidad, para mí, y la pertenencia. Seguramente otros tendrán expertos en el desarrollo antropológico o el desarrollo social, hablarán quizás desde su perspectiva, ¿no? Pero en mi caso yo siento que dos elementos esenciales en todo grupo son el sentido de identidad y el sentido de pertenencia, que también hay que identificarlo para conocer qué tanto nos siguen funcionando esas estructuras, porque viene el tema de la programación, las conductas. Entonces, es un tema bastante interesante. Estoy muy de acuerdo contigo, sí, totalmente interesante, y estoy muy de acuerdo contigo. Yo me identifico con la parte de la identidad. La identidad es fundamental saber a qué perteneces, a dónde perteneces. Pero el sentido de pertenencia le da solidez a tu identidad. Claro. Y te lo digo porque lo he manejado en algunos cursos en el ámbito, pues ahora sí que empresarial, algunas empresas que requieren, digamos, un seguimiento especial a su personal, porque es un personal que ya tiene muchos años, que ya se siente en su zona de confort, que se siente casi indispensable. Y entonces, esa parte le duele mucho a las empresas,
porque entonces dejan de ver a la empresa como tal y son ellos los que funcionan, ¿no? Los que hacen la empresa. Claro, no se ven como un todo. Exacto, no hay una integración. Entonces esa parte del sentido de pertenencia es brutalmente importante hoy por hoy en nuestros días, ¿no? Así es. Y lo que yo te decía, en el tema de la evolución, cómo hemos venido, ¿no? El tener una identidad bien cimentada, bien estructurada, que sí existían obviamente esas conquistas entre los diferentes grupos étnicos en ese momento en nuestro país, pero que después llega un extranjero, ¿no? A invadir nuestros espacios. Y que no podemos decir que todo fue malo. Al final del día todo tiene algo que rescatarse siempre, ¿no? Pero hay que mirar, hoy sí que para que nosotros podamos transformar o modificar algo, cambiar algo, tenemos que partir de realidades. Claro. Y lo comento porque de repente hay personas que se ofenden. No, pero es que los españoles, no estoy en contra de nadie. Estoy simplemente hablando de una realidad, porque para que podamos modificar tenemos que partir de lo real. Llegó gente a nuestro territorio, rompió, lastimó, dañó, ¿sí? Ha contribuido con algunas cosas, sí, estoy de acuerdo, pero la esencia de nuestro pueblo fue ese. ¿Qué es algo que tenía que suceder? Estoy de acuerdo, nada es fortuito, yo creo que todo sucede por alguna razón. Y pues viene obviamente un proceso de desarrollo, pero también de desintoxicación, y que todavía seguimos teniendo secuelas de que no se ha terminado de ir todo ese desintoxique, ¿no? De conocernos, de ver realmente quiénes somos, de identificarnos, de valorarnos, porque tan valioso es un mexicano como es un peruano, un español, canadiense, una persona europea. Todos somos valiosos porque somos seres humanos con diferente, de acuerdo también a nuestra zona, de acuerdo a nuestra cultura. Nuestra zona geográfica determina también nuestro color, nuestra estatura, la forma de vida, el tema de la alimentación. Entonces son muchos factores que se involucran, que eso es lo que a mí me maravilla del ser humano, cómo todo tiene que ver con nuestros procesos, ¿no? Entonces pasamos de ese momento a que nos cambien la ideología de pensar del politeísmo, ¿no? A que tienes que pensar en un solo Dios. Y justo hoy lo platicaba en el viaje de regreso, que hablábamos justo de la cultura maya, ¿no? Que en su momento ellos hacían sus propios rituales, o sea, que de repente se pensaba, o gente ha dicho que los altares, por ejemplo, ¿no? Del Día de Muertos, tiene que ver con la llegada de los españoles, ¿no? La cultura maya hacía su ritual, el Hanal Pichán, ¿no? Así es. Al inframundo, toda esta parte que era diferente y que hay que conocer. No soy experta, pero he escuchado gente experta exponiendo, presentándonos. Y digo, ¿cómo una creencia puede modificar todo? Porque en algún momento un historiador comentaba, la cruz verde era la cruz de la religión católica que les impusieron. Decía, pero ellos la pintaron de verde porque ellos estaban en ese momento viendo al maíz. Entonces, como una creencia, como un pensamiento modifica la conducta, ¿no? Porque dice, ya están haciendo el ritual, ¿no? Ya están en ese momento. Sí, pero no estaban viendo precisamente a la cruz, estaban viendo al maíz ahí representado. Sí, pero ¿no? También hay algo muy importante sobre lo que dices. También con el dolor de la propia conquista, de la humillación, del sometimiento, tuvieron que reinventarse. Así es. Dentro de esa misma situación tan fuerte que es para una persona, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, es muy fuerte el ver lo que tenías destruido para empezar bajo nuevas políticas, normas y leyes, ¿no? Así es, que por eso las crisis, yo siempre lo digo a nivel incluso individual, cuando un paciente llega a consulta, porque generalmente vamos a la consulta psicológica cuando ya pasamos por muchas cosas y al final del día decimos, pues no, ya entendí que no es con el doctor, porque somatizamos también y el cuerpo lo enfermamos con temas emocionales. Y hasta que llegan allá, pues yo digo, me da mucho gusto. O sea, me da mucho gusto porque es una revolución del alma. O sea, el alma dice, no podemos, no es por aquí, no es por aquí, me tienes que escuchar. Y entonces el escuchar implica sentarnos a mirar la realidad, que es lo que platicamos, y las crisis sociales, las crisis personales, nos invitan a modificar, nos invitan a cambiar. Y todo cambio es un proceso de dolor. Claro. Por muy pequeño que sea ese cambio. Sí, tiene que haberlo. Ahora,
¿Qué sucede después de la conquista? Una vez que ya el pueblo maya es sometido y empieza a interactuar con los conquistadores, con la gente española, y la llegada de mujeres de España, esa convivencia que a lo mejor se daba a través de que fueran parte de su servicio, porque eso era lo que la interacción, ¿no? Y que al final del camino se va dando esa comunicación o ese enlace de ambas razas y de creencias y de costumbres, porque al final he escuchado historias muy, muy bonitas de gente que trabajaba en la casa de los patrones y al final idealizaban ser como eran las hijas, como eran las esposas, empezar a ver un mundo diferente. ¿Cómo fue evolucionando la mujer en ese proceso aquí en Campeche? En esa parte, bueno, totalmente real, ¿no? Como el sometimiento nos llevó a creernos inferiores en ese momento, a ser la servidumbre, a ser los peones, a ser los que trabajábamos en el campo, ya no para nosotros, sino para darles de comer a ellos y que después ellos nos vendan la comida, ¿no? En las famosas tiendas de raya. Y efectivamente la mujer que viene, la mujer europea, viene con otro estilo de vida, ¿no? Aunque era común el hecho de que estar en la casa, estar con los hijos, ser responsable de la crianza, ¿no? La que llamamos iniciativa privada, todo lo que era dentro de casa, ¿no? Y el varón, todo lo público, era el proveedor. En el caso de nosotras en México, pues muchas teníamos que trabajar en su momento, ¿no? En el servicio a los que llegaban, pero no solamente a eso, sino también la mujer ayudaba al varón de su casa en su cosecha, o sea, esa doble jornada de trabajo, porque era la casa, era atender a tu familia, era ayudar a tu esposo, pero además también salir a trabajar, y la parte de que si yo salía a trabajar para servir a otros, en mirar el estilo de vida y aspirar a un estilo de vida diferente, que bueno, ellas miraban pues gustoso, ¿no? Porque la mujer española en ese momento pues era más los temas de vanidad, de qué vestido, de qué mantel les voy a poner hoy, qué cubiertos, los cubiertos de plata, los de toda esta parte, ¿no? Entonces era muy notorio el estatus, ¿no? Muy marcado el estatus, incluso muy marcado el trato. No dudo que haya existido gente buena, incluso como decías, ¿no? De historias que cuentan que tuvieron la oportunidad de vivir de manera diferente, pero lastimosamente no fue así para todos. Claro. Y sí hubo una apertura en ese sentido, ¿no? De mirar una cultura diferente, de mirar un estilo de vida diferente, y que al final apropiarnos de la parte agradable, la parte positiva, nos inspira, ¿no? La parte también compleja, de repente, cuando en algún momento me tocó revisar que en la época de la caverna, por ejemplo, regresándonos mucho más atrás, existían mujeres guerreras, ¿sí? Y que en los propios grupos étnicos habían también mujeres guerreras, ¿sí? Entonces viene la conquista, se mueve todo de alguna manera, mucho de nuestro mundo, pero posteriormente se retoma también con los cambios políticos que van habiendo en ese periodo, ¿no? En la revolución, la mujer empieza a tener nuevamente un giro importante dentro de su vida, porque el hombre entonces empieza nuevamente a reconocer, como antes también pasaba en las guerras, cuando salían a conquistar nuevos pueblos, pues la mujer era la que preparaba la comida en esos campos de batalla, la mujer era la que curaba en esos campos de batalla, y no era como tan bien percibido en algún momento, pero sí reconocido para los que estaban en el campo de guerra, ¿no? Esta mujer me está atendiendo, esta mujer me está cuidando, toda esa parte que se recupera posteriormente con la revolución, ¿sí? La mujer ha estado presente en todos los escenarios, sí, en todos y cada uno. Por supuesto. Y el contraste también en ese momento, en esa época, de que la mujer era la que tenía a cargo el cuidado y la educación de la familia. Era su responsabilidad, una familia. Por supuesto. Las labores del hogar, que es fundamental, y que ahora que lo vemos y que empezamos a observarlo más y a conocerlo más, nos sumamos a las mujeres que levantaban la voz en ese momento, diciendo que su función dentro de la sociedad era importante y deberían de ser tomadas en cuenta, ¿no? Cuántas mujeres castigadas, cuántas mujeres pues por levantar la voz, cuando no se estaba diciendo una mentira, se estaba diciendo una realidad, pero
que el patriarcado en ese momento no permitía, ¿no? Y a final de cuentas, ese patriarcado impuesto, un patriarcado que ahora sí que a sangre en muchas ocasiones hacía las cosas, generó que muchas mujeres desarrollaran ese instinto de querer ser a pesar de. Y se fue forjando una generación, una raza con muchas cosas interiores que son capaces de hacerla posteriormente, con el tiempo, ir dando muestras de esa capacidad y de esa fuerza interior que ellas traían. Hablabas de la parte de la importancia de la mujer, cómo fue respetada en su momento. Bueno, si a una reina no la podían respetar, en el caso de las culturas latinoamericanas o centroamericanas, habían deidades de mujeres, ¿no? Que eran veneradas también. Entonces esa parte forzosamente nos da a entender que sí, había un reconocimiento para ciertas cosas, guardando los límites, porque veían, yo creo, el potencial que a final de cuentas se generaba a través de todo esto y que la mujer podía llegar a ser, ¿no? Claro. O sea, ya se podía empezar a ver eso, ¿no? Sí, claro. Incluso en la misma conquista, ¿no? Que hablábamos, a la famosa Malinche que bueno, que fue parte de un dote que le entregan a los españoles, ¿no? A estas mujeres, y que es importante su labor dentro de ese proceso, ¿no? Una mujer con una capacidad impresionante de hablar, de tener ese desarrollo del lenguaje, de la lengua, más bien de aprender idiomas, que pues también, y que la historia dice que no fue la única, y tanto habían hombres como mujeres dentro de ese proceso, y que no era la única, pero sí como que existió, yo al menos así lo miro en la historia, hubo un antes, la conquista y un después de la conquista, como que en esa conquista fue una nublazón a la existencia del poder femenino, claro, ¿no? Del poder femenino, porque se reconocía antes y digamos que era una contención, ¿no? Más que otra cosa, porque estaban conscientes del potencial, más sin embargo no se iban a permitir. No se permitía, claro, no se permitía. Y entonces ha existido todo este movimiento que ha existido, pues a nosotros yo creo que no nos robaron la esencia, ahí estaba, solamente como mencionas, ¿no? Como que adormecida, claro. Hablando en el caso de la mujer. Y bueno, la mujer ha tenido un trabajo importante, lo sigue teniendo y lo va a continuar teniendo dentro de la sociedad, porque yo soy de las personas que piensa, y creo que eso es lo ideal, de que debemos de sumarnos a pensar, tan importante y tan valioso es el hombre dentro de nuestra existencia. Totalmente de acuerdo. En todos los sentidos, ¿no? Desde la biología hasta el desarrollo social, económico y político dentro de un contexto. Y lo mismo una mujer es tan importante dentro del tema biológico como en el tema social, político y económico de un lugar. Y que juntos no existe familia si no existe hombre y mujer, porque claro, al final, biológicamente nosotros tenemos toda una estructura física, una estructura psicológica y emocional que nos permite tener toda esa capacidad de poder procrear, de poder amar a alguien antes de conocerlo, claro. De traerlo al mundo y de que existe esa conexión, pero que es una responsabilidad compartida, porque al final la esencia de la vida pues son hombre y mujer que construyen una familia y que bueno, el trabajo también importante y que creo que todos debemos de abonar es a que pues la familia siga generando esos valores, esos principios y esas bases, claro. Para que nuestra sociedad progrese, porque sí, la mujer ha tomado un rol importante que no ha sido fácil, no ha sido nada sencillo. No, claro que no. Pero sí de mucho orgullo, ¿no? Al decir estamos trabajando, estamos conectadas a que la sociedad se desarrolle, a que tenga una estructura más sólida. Y creo que estamos en un momento controversial porque por un lado la mujer se está desarrollando, sí, pero tampoco podemos dejar mirar las crisis sociales que están existiendo también, ¿no? Cuando la mujer toma esa parte de ejercer su derecho, se empiezan a abrir las fronteras y las mujeres empiezan a tener derecho al voto, derecho a muchas cosas. Viene un cambio radical porque entonces empezamos a ver en la sociedad un fenómeno que no se daba antes. Como bien decías, la mujer dedicada al hogar, dedicada a la formación de la familia, era la que le daba arraigo en ese entonces, y lo siguen haciendo, a la estructura familiar.
¿por qué las diferencias entre una población latinoamericana, una familia latinoamericana o una familia anglosajona? ¿Por qué? Porque a final de cuentas existía esa estructura. Cuando la mujer latina, la mujer mexicana, la mujer campechana empieza a dar ese paso, entonces empieza un proceso, tal vez, no sé si estés de acuerdo conmigo, de un poco de desintegración social, porque ya no hay la misma atención dentro del núcleo familiar. Y esto me refiero también al hecho que mamá y papá trabajan y luego dejan a los hijos con la muchacha, etcétera, Claro. ¿no? Y yo creo que es un conjunto de muchos fenómenos, Fernando, porque por un lado sí, si bien es cierto que la mujer es importante dentro de la estructura familiar, la lucha, vamos a decir, que genera la mujer es a la falta de reconocimiento. O sea, una mujer que decía en ese momento que era ama de casa era no valorado, o sea, ¿Sí? pues nada más estás en tu casa, ¿no? Sin hacer Cuando nada. estar en tu casa implica muchísimas cosas, muchas cosas que agotan, que cansan. Y no hablemos de los hijos, ¿no? Porque Claro. solamente estar ahí con lo que te toca hacer, hablando físicamente, es un tema. Pero además educar a los hijos es otra parte también importante. Entonces, eso yo creo que fue una parte, ¿no? Por un lado, la falta de interés por el reconocimiento a la labor de la mujer dentro del hogar. El varón se consideraba que porque salía a trabajar y traía dinero, pues eso le daba Sí, claro. el estatus, ¿no? Entonces, ¿qué sí creo? Más allá del tema, considero que nos tenemos que seguir educando en Sí. esta parte de la psicología, porque tiene que haber mucha conciencia cuando uno decide formar una familia. Claro. Tú tienes que aprender a conocerte, saber qué quieres, saber qué es lo que buscas, estar convencido de que verdaderamente, porque ahorita nos topamos con personas que quieren familia, personas que no quieren familia, pero también en ese momento, en la épocas pasadas, nos vendieron la idea a las mujeres de que tener hijos o tener un marido nos iba a dar la felicidad eterna. Claro. Sin que nos explicaran verdaderamente o sin que nos educaran verdaderamente lo que implicaba y lo que representaba ser una pareja, lo que representa ser un papá, lo que representa ser una mamá y la influencia que tiene dentro de tu sociedad. La valoración, ¿no? Claro, y la influencia que tiene dentro de tu sociedad. Yo algo que de repente me toca trabajar con los papás es que de repente están muy preocupados por lo que el mundo les va a dar y es válida su preocupación. Pero creo que si nosotros empezamos a introyectar como familia, como mujer, como hombre, como pareja, ¿qué le voy yo a sumar a la sociedad? Porque un hijo es un proyecto de vida y un proyecto de vida por mucho grande, en donde vas a invertir muchos elementos. Bueno, invertir y no, porque es una inversión al desarrollo de tu contexto social, ¿no? Claro. Pero no es una ganancia que vas a ver directamente, sino que va a quedar ahí, que eso es lo que tú abonaste al desarrollo. Entonces yo creo que nos falta todavía madurar en ese sentido. Yo siento que el problema no radica precisamente, desde mi punto de vista, en que la mujer se haya salido de casa, sino de que los roles tienen que ser equitativos, deben de ser verdaderamente compartidos, porque en la estructura psicológica yo estoy convencida que no por nada hombre y mujer se requieren para poder procrear. Porque en la estructura biológica es necesario, sí, cromosoma X, cromosoma Y, para poder dar una nueva vida. Claro. Pero psicológicamente sabemos, y nos han abonado muchos científicos dentro de la psicología, la importancia del cuidado maternal, el aprendizaje dentro del tema emocional, pero el papá también abona eso, y la estructura psicológica complementada de ambas figuras, pues hacen un ser humano más integrado, con mayor posibilidad de crecimiento. No digo con esto que eso le garantiza, porque al final del día tú no sabes qué va a decidir tu hijo el día de mañana, pero que si tú tienes un compromiso con tu pareja, pues van a ponerse de acuerdo cuál es la finalidad. ¿Por qué quieren tener hijos? Porque te repito, una familia es el punto nuclear de la sociedad. Claro. Así como las células son la estructura básica de todo un organismo, la familia es esa estructura básica dentro de la sociedad, porque son los que van a ir fomentando las nuevas generaciones, las nuevas sociedades, las nuevas ideologías, las nuevas creencias. Yo siento que eso es lo que nos está como que nos tenemos que comprometer más con esta parte de la educación en nosotros mismos, porque ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te molesta?
¿Qué te incomoda? ¿Estás cómodo en el sitio que te encuentras ahora? ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu vida? Y son preguntas aparentemente fáciles o sencillas, pero que cuando verdaderamente hacemos un ejercicio de introspección, como que no es tan sencillo contestarlas, ¿no? Y preguntas clave como, ¿eres feliz? Claro. Ah, no, sí, sí soy. Bueno, pero ¿qué es la felicidad para ti, no? Entonces, te digo, yo siento que la mujer ha dado un paso enorme en el desarrollo, en su crecimiento, y te puedo platicar un poquito de mi mismo encuentro conmigo, ¿no? Porque yo sí me creía en su momento la idea de que yo me tenía que casar, de que yo tenía que tener hijos, de que yo tenía que... Y no digo que no es algo que yo no quiera, o sea, es algo que verdaderamente es parte de lo que yo quiero. Pero era algo impuesto como concepto de éxito en tu vida, Exacto, ¿no? O sea, termino mi carrera, me caso, tengo hijitos, o sea, muy todo bien planificado. Pero fíjate que a mí me intrigó mucho en algún momento, y estaba bien adolescente, que dije, bueno, ¿y cuándo? Que estábamos viendo precisamente el tema de la independencia y que no sé qué, y lo empiezas a ver en la escuela, y que tu credencial de lector, y que mayoría de edad a los 18 años, y toda esta parte. Y yo me acuerdo que yo me senté en una banca, no se me olvida, en una banquita regresando de la escuela rumbo a mi casa, y me senté y dije, pues ¿cuándo voy a ser independiente en realidad? Porque me voy a ir de casa de mis papás, sí, para casarme e irme con mi esposo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de mi vida? Salgo de un control para pasar a otro control. A otro, sí. Gracias, y esa era la forma en la que nos fuimos educando. Y romper eso dentro de mi sistema familiar, eso que mi familia me dijo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que sigue. Y empezar a yo conocerme, que digo, gracias a Dios encontré mi carrera, porque amo, valoro muchísimo, muchísimo, y estoy maravillada con la psicología. Me invita a descubrirme más y a entender que un ser humano, en este caso hablando específicamente de las mujeres, también tenemos derecho de decidir cuáles son nuestros sueños, y que creo que es lo que está pasando. Por supuesto. Pasamos de qué es lo, y que no sé hasta qué punto realmente el hombre esté tan convencido de eso, porque no fue una estructura que solo nos pusieron a nosotras, ¿no? Incluso cuando mandaban a los españoles, tenían que casarse con una española y les daban un tiempo para que pudieran. Pero ahí también, Tania, perdón que te interrumpa, hay una parte, un cruce muy importante, una encrucijada muy fuerte. Cuando empieza el cruce de razas. Cuando el señor de la hacienda tiene hijos con la muchacha de la casa, cuando el hijo se enamora de la fulana que ella, cuando empieza entonces el misticismo, es cuando empieza también una mentalidad diferente en esas generaciones, porque pertenecían, ya eran la mezcla física, real y psicológica de una cultura y de otra. Así es. Entonces tenían derecho a algo y a la vez tenían el antecedente familiar de que no merecían. Entonces, eso empieza a generar también ese cambio, ¿no? Claro. Y que como fue muy marcado, regresamos a la parte de la creencia, ¿no? De que sí, porque también está el mestizo, estaban los indios, el mestizo, el criollo y el español, ¿no? Que jerárquicamente, socialmente y económicamente estaba muy marcada. Y cómo estas diferencias de clase que nos hacen creer, que nos hacen sentir, porque están involucrados nuestros sentimientos, pues desestructura nuestra forma de mirar la vida. Claro. Y que venga alguien de piel blanca de repente y grandísimo, y que la persona que es de este espacio moreno con una estatura menor, no solamente se perciba físicamente en ese sentido, sino emocionalmente haya un disparo de información, claro, ¿no? Y tan responsables somos unos como los otros en una sociedad de modificar esa forma de convivencia, pero no puedo empezar a comprometer al de fuera si no hay un compromiso primero yo conmigo, claro, de valoración, de reestructuración, en mi ideología, en mi creencia, qué tanto me está afectando, qué tanto me hace sentir. Pero si no hay exploración, si no hay introspección, nosotros llamamos, pues no puede existir un cambio de mentalidad, y si no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio en el estilo de vida, no hay un cambio en cómo me siento respecto de eso, y no me comprometo con lo que sigue, ¿no? Que esa es la parte compleja y que también es bonita, porque es un reto al mismo tiempo cuando empezamos a hacer la tarea psicológica. Mencionaste algo bien importante y que a mí me encanta repetirlo a mis pacientes en clase, con quien tengo oportunidad de compartir información,
es esta parte de la herencia. Nosotros traemos una herencia no solamente física, sino traemos también una herencia emocional, una herencia psicológica. Y no porque exista la herencia sea todo malo, o sea, No. hay una herencia psicológica constructiva, pero también hay una herencia psicológica limitante. Así como me puede gustar el color de mi piel y a lo mejor no me encante el color de mi cabello, ¿no? Pero acepto. Claro. Acepto. Te adaptas. Exacto. Hay cosas también a entender y a nivel personal, a nivel de familia, a nivel social, hay cosas que se pueden modificar y hay cosas que no van a ser sencillas de modificar y hay cosas que no vamos a poder modificar. Y que cuando empiezo a entenderlo conmigo misma, digo, ok, puedo modificar, puedo modular mi carácter, tal vez si yo soy muy impulsiva. Claro. Pero no puedo cambiar mi estatura. O sea, hay cosas que necesariamente tengo que aceptar. Claro. Como decir, soy campechana, no soy de ningún otro lugar, no pertenezco a ningún otro sitio, estas son mis raíces. Y empezar a amar, como decías, la historia es para que sepamos de dónde venimos, pero también para no repetir algunas partes de la historia, ¿no? Y es lo que hablábamos de la identidad, ¿no? Claro. Soy campechana, esta es mi esencia, mi raíz, mi estructura. Todos, cuando nacemos, traemos una base de datos en nuestro CPU, Así es. pero no todos desarrollamos lo mismo, porque todas las bases de datos son diferentes, no va a haber una sola igual. El chiste, yo creo, está en ir desarrollando en base a tus capacidades, en base a tus aptitudes, ir desarrollando tu propia personalidad, que no es nada sencillo, porque es cuando entra entonces el proceso de adolescencia, que empiezas también a, híjole, esto sí, esto no, me enseñaron esto, pero yo no quiero esto, yo quiero el otro, y la rebeldía y el empezar a descubrirse y a formarte tú mismo, ya no con la base de datos anterior, sino voy a empezar a poner los míos. Claro. Que eso también es fabuloso porque empiezas a buscar precisamente tu propia identidad. Claro. Tu propia identidad, y lo que yo te decía, nosotros tenemos una identidad, sí, y si yo digo yo soy campechana y me siento orgullosa de ser campechana, y cada vez que hay un evento de Campeche, cada vez que yo me pongo mi traje de Campeche y me siento orgullosa de decir soy de Campeche, vengo de Campeche, eso mismo ocurre también con nuestra persona. Entonces yo por eso te digo, no estamos separados de. No. Entonces cuando a un niño lo educan y en casa les permiten también aprender a decir, esto sí me funciona, esto no me funciona, a un niño lo educamos, ¿no? Lo formamos con base en nuestra creencia, con base en lo que yo creo que es mejor. No le pregunto si está bien o no está bien, que esa es parte también de lo que tenemos que aprender a tener mayor comunicación. Exacto. Sino yo como adulto creo que lo que yo le digo, eso es lo correcto, y no le permito darse la oportunidad de que se escuche, y tampoco me permito la oportunidad de yo escucharlo. Entonces, claro que cuando llega la adolescencia se nos es difícil encontrarlo o aceptar ese tramo, y decimos hay un tema de rebeldía. Hay una revolución también natural en todo su cuerpo, en sus hormonas, en su identidad, en la construcción de su propia identidad, en donde hoy amo el rock y mañana lo detesto, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy me gusta la música ranchera y mañana me gusta la música clásica, ¿no? Sí. Sí. Entonces, estoy en esa búsqueda de mi identidad, pero cuando en un lugar nos estructuran con buenas bases, pues no hablo de que todo lo que nos digan sea lo correcto, pero que sí los valores, que creo que son parte, los valores que tengamos como familia son fundamentales en la construcción de un ser humano. Los 3 primeros años de vida de un niño construyen lo que va a ser. Claro. ¿Sí? Si tú pusiste buenos cimientos, pues obviamente vas a levantar un buen edificio. Los 7 primeros años son todavía como que el arraigar y decir, estuve pendiente de ti, estoy al pendiente de ti, y no significa que te voy a soltar ya para que hagas, porque además vivimos, como decías, nuestro contexto, el mundo, en nuestra parte de este mundo, en el mundo latino, no les damos esa libertad tan pronto, ¿no? De decide tú y a los 16 años ya sabes en qué departamento vas a vivir, correcto. ¿No? Sí. Siguen siendo parte de nuestra familia, no son independientes, y mucho también de esa parte que nuestra cultura no nos enseñó, es parte de la independencia emocional.
¿no? Estamos muy arraigados al tema de la familia. Y te digo, y la familia es importante y es valiosa, pero es valioso también que aprendamos a entender por qué formo familia. Claro. ¿Por qué? ¿Para qué lo hago? Entonces, digo, es complejo, es amplio y es impresionante hablar de la psicología porque por todos lados tenemos que ir tocando, Estoy que ir de acuerdo. abordando. Pero sí, o sea, es parte de que yo me conozco, no puedo cambiar algo que no conozco. Entonces, Claro. yo quiero una sociedad en desarrollo. Sí, conoce tu sociedad, ¿la conoces? Así es. ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue tu historia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente de repente dicen, es que, hablando un poquito, ¿no? De repente de Campeche, es que somos muy tranquilos, somos muy pacíficos. Sí, sí es cierto, y eso no es malo. O sea, eso no es malo. ¿Qué es lo que yo quiero sumar a mi sociedad? Bueno, yo en mi caso digo, pues, a lo mejor esa pasividad, no es lo mismo ser pacífico a ser pasivo, ¿no? Claro. La persona pacífica creo que es muy valiosa. La persona pasiva hasta cierto punto, porque también es importante estar en movimiento. Nosotros tenemos que estar en un movimiento constante, incluso como individuos. Como individuos. Porque si yo me quedo sin Correcto. mover, me descompongo. Ahora, tú lo ves en el día a día con tus pacientes. Hoy por hoy, ¿cuál sería tu diagnóstico general de la sociedad campechana? Estamos hablando de la mujer y en general de la sociedad, pero básicamente de la mujer. ¿Cómo se encuentra hoy a comparación, vamos a retroceder 30, 40 años? ¿Por qué la mujer hoy está más empoderada que nunca? ¿Por qué las generaciones de hoy no quieren reconocer o no les interesa conocer su historia? No les interesa a la gran mayoría ver sus raíces. O sea, no me importa, yo no quiero vivir en Campeche, yo no estoy esperando terminar mi carrera y vámonos, porque aquí no veo que pueda yo hacer. Estamos cayendo en situaciones un poquito, sí, muy alentadoras porque la mujer se ha empoderado al punto de decir, aquí no, yo aspiro a otro tipo de cosas, ¿no? La globalización, la información, la tecnología, las redes sociales, todo eso influye, pero en la personalidad de la mujer campechana, ¿qué cambió? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo lo veo desde diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, siento que la mujer está más disponible a ella misma. Siento que eso es una parte positiva, está más disponible a quererse, a atenderse, a reconocer todo lo que es. Creo que esa es una parte importante que ha ocurrido con la mujer. Como decías tú, el empoderamiento tiene que ver desde lo que yo miro es de mí misma, o sea, de mí misma, no en comparación con ni compitiendo con, ¿no? Sino de mí misma. Entonces, yo siento que una parte positiva ha sido el hecho de decir, ¿quién soy? ¿Cuánto me quiero verdaderamente? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué pretendo alcanzar? Y emprender ese trayecto. Creo que esa es una parte bonita de la mujer que nos ha permitido desarrollarnos. Pero regresamos al punto. Creo que la parte que nos ha limitado un poco, que tenemos que seguir abonando, y yo por eso amo compartir información, porque digo, lo que a mí me ha funcionado, creo que no me lo puedo quedar, lo tengo que externar, pero sí siento que nos falta sumar al hecho de que del hecho de hablar de mí, de hablar de decir yo, no soy solo yo, porque lo que yo hago, lo que yo soy, tiene un impacto en cada ser humano que está a mi alrededor. Claro. ¿Sí? Entonces, sí creo que es importante mirar. Mirar, y mirar, cuando hablo de mirar, es mirar hacia adentro, pero también mirar hacia afuera. ¿Qué nos está faltando? Te decía yo hace rato, creo que nos hace falta que nos vayamos no solamente al tema de la mujer como ella misma, como ella sola, sino también al tema del sector familiar. ¿Qué pasa? Porque yo no conozco, yo no sé de algo si no me lo platican, si yo no lo leo, si yo no me documento. Claro. El tema siento que estamos te digo, yo mirando los diferentes ejes, ¿no? Porque también, por otro lado, cuando hay una carencia en nosotras como mujeres, tenemos el otro extremo, la sexualización de la mujer.
la música que incita a que la mujer se lastime a ella misma en su imagen, en su compartir, en su dar. Entonces eso nos limita. Entonces estamos en un contraste y eso tiene que ver con la globalización. Claro. Porque cuando yo no estoy educado para saber quién soy, que eso debe de pasar desde la primera infancia, pero para que eso suceda en la primera infancia tienen que estar educados los padres para poder encaminar a sus nuevos hijos a esos espacios. Entonces, te digo, yo observo y veo diferentes ejes. Desde las niñas que están aspirando a ya ponerse una ropa que ya las deja de ser niñas, ¿no? Claro. Ya no les permite ser niñas. Entonces siento que la globalización y eso es educación, es que todo se basa en la familia. Es educación. El centro de la exacto. familia. Desde la familia y la escuela, ¿no? Digamos que esto viene siendo una consecuencia de lo que hablábamos hace rato. El ejemplo que yo te daba. Hoy mamá y papá trabajan y no están abonando en el núcleo familiar de la misma manera, frecuencia e intensidad que tendría que hacerse o que lo hacíamos antes. Entonces, también ahí entonces quedan un poco a la deriva. Estás hablando de edades cruciales para la formación de cada individuo. Entonces estamos dejando volando esa parte, ¿no? Y por eso yo te decía hace rato que son diversos factores, o como yo lo he podido observar, ¿no? Cuando estamos en un espacio donde la economía está en carencia, claro, y nos tenemos que salir ambos, sí, porque con uno que salga no alcanza. Entonces es una crisis social. Claro. Entonces las crisis económicas, sociales, políticas le van a afectar al individuo. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es importante que nos aprendamos a parar y observar. Por eso te decía, ¿por qué construyes una familia? ¿Para qué la construyes? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde te diriges? Yo siento que ahí es donde todavía nos hace falta trabajarle más. Sí, claro. ¿Sí? Que la mujer ahorita ha desplegado, o sea, le ha permitido, o sea, cuánto tiempo tuvo que pasar para que sea realmente observada, sí, reconocida. Claro. Pero sí creo que también es importante que, como decías tú hace un rato, como mujeres también nos sentemos a observar el tema de cuando yo construyo una familia, ¿por qué construyo una familia? ¿Cuál es la finalidad de la familia? Porque pues es por tener un hijo. No, pues un hijo no es cualquier cosa, o sea, no es un mueble para tu casa, es un ser humano que necesita de ti, de tu cuidado, claro, de todo lo que implica la responsabilidad de educar. Se convirtió como una materia y una tarea que hay que cumplir. Y no necesariamente como una ilusión, como una proyección de ti en ese pequeño, ¿no? O en ese crecimiento de tu familia. Claro, porque yo te decía, nosotros nos vendieron la idea, porque a mí me tocó de niña, que la felicidad te la iba a dar el día que te cases, cuando tú tengas un hijo, cuando tú tengas tu casa, cuando tengas al perro, cuando tengas todo eso que te dijeron, que eso te iba a dar la felicidad. Pero cuando descubres que no puedes estar esperando que algo más o alguien más venga a llenar ese vacío, dices, oye, si yo puedo ser feliz y yo puedo elegir con quién ser feliz. Y la felicidad depende de ti, entonces, no depende de las circunstancias, de los momentos o de los elementos. No, por supuesto que no. Obviamente hay situaciones que tienes que atender, porque no es lo mismo vivir en una casa donde hay mucha carencia, estás pasando hambre, no te va a interesar el desarrollo, tienes que buscar comer, ¿no? Y te decía, eso es parte de la influencia social, en donde nuestro contexto, por supuesto que cuenta. ¿Ha habido una transformación? Sí, o sea, un cambio, sí ha habido un cambio. ¿Hay un cambio generacional? Sí, pero hay que observar todo lo que está pasando en cada punto, ¿no? Decía, mientras a mí me duele ver a la mujer sexuada, me duele, realmente me duele, y no estoy hablando de que no esté de acuerdo que una mujer se pueda ver atractiva, se pueda ver sexy, se pueda poner el traje de baño que quiera cuando vaya a la playa, por supuesto que sí, porque es parte de la vida, pero que te utilicen como un símbolo para llamar la atención. Que tu imagen sea explotada, ¿no? Sí. Para otros fines. Exacto, eso me duele, y me duele que lo permitamos como mujeres, y me duele que lo permitamos como sociedad, ¿no? Repito, cada quien viste de la forma que quiere, sí, pero siento que, yo te decía hace rato, nosotros nos vamos programando. Claro. Y la pregunta hoy sería, especialmente a las mujeres, pero en general a todos, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos bailando? ¿Qué estamos revisando en las redes sociales? Porque te digo, se ve desde diferentes matices. ¿A qué estamos aspirando la mujer? Porque yo me siento afortunada de convivir con mujeres dentro de mi grupo de amigas, dentro de mi grupo de amigas profesionales,
veo mujeres verdaderamente preparadas, capacitadas, emocionalmente maduras. Y te estoy hablando de que no todas están dedicadas 100% a una profesión, sino mujeres de casa, mujeres del trabajo, mujeres con familia, mujeres que decidieron no tener familia y que digo, son tan valiosas y tan importantes cada una de ellas, pero ese es mi ambiente. O sea, ese es mi ambiente. Entonces yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los seres humanos, y hoy que afortunadamente le están dedicando este programa a la mujer, las mujeres tenemos que observar cuál es nuestro alrededor, cuál es nuestro contexto, qué quiero ser y si el camino que estoy llevando verdaderamente me va a llevar a ese ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Sí. ¿No? ¿A dónde quieres llegar? Y te digo, yo no trato de no dejar de observar otros puntos, porque además pues es mi trabajo, me llegan los pacientes, pero soy como maestra, estoy también como parte de un contexto social, pero también estoy viendo muchas mujeres cuando dicen, es que, ¿qué se hace? No hay trabajo. No, trabajo sí hay. Muchas cosas que hacer, y para dónde giras y para dónde ves, porque es el camino que tú eliges recorrer, en dónde estás, inmerso en qué ambientes estás. Claro. Es que la vida está complicada, es que la vida está difícil. Pues yo no digo que no hay que lucharle, que hay que trabajarle todos los días, sí, es una realidad, pero uno se cuenta la historia que quiere. Claro. Yo te decía hace rato, no podemos decir que todo fue bonito en la conquista, porque sería decir una mentira. Tengo que partir de una realidad, pero partiendo de una realidad, entonces mirar la parte positiva de esa realidad. Y construir con eso. Y construir con eso, porque no me puedo quedar, yo a veces también a mis pacientes le digo, ¿quién eres en tu película de vida? Claro. ¿Eres la víctima? ¿Eres el antagónico? ¿Eres el extra? ¿O eres el protagonista? Así es. Y cada uno debe ser el protagonista dentro de su vida. Entonces, creo que en la sociedad eso es la parte que tenemos que seguir fomentando. Esto que estás haciendo me parece extraordinario, porque es justamente llevarle a los demás, ¿no? Un poquito de lo que somos, un poquito de lo que nos ha funcionado, la historia, que es fundamental. Te decía, me pareció padrísimo que tomaras esto desde antes, el proceso de cambio, en dónde estamos ahora, para conocer la historia, de dónde vengo, de dónde viene. No puedo querer a una sociedad, porque a mí me duele cuando es que Campeche, no, Campeche es hermoso, Campeche es maravilloso, a ese punto que pero Campeche somos nosotros. Campeche no es una infraestructura, Campeche no son las casas coloniales, no son solamente las pirámides, Campeche somos los campechanos. Exacto. Y es ahí donde tenemos que engranar, si no todos, una mayoría, para que jalemos hacia el mismo lado. Yo sí he notado que nuestro Campeche ha crecido, está creciendo, está en vísperas, está añorando desplegar, abrir las alas, ¿no? En muchos sentidos. Y yo creo que todos tenemos que, o al menos los que estemos en ese mismo canal, seguir sumando a esto y seguir invitando a otros a ser parte del proyecto. Exacto, ¿no? Tania. De hecho, ese es el punto al que quería llegar. Finalmente, digo, tú sabes que el tiempo de repente ya nos come, pero para mí ha sido muy, muy importante este podcast. Llevamos, aunque ustedes no lo sepan, amigos, llevamos ya más de 3 meses esperando esta oportunidad. Por una o por otra cuestión nos ha dado. Se dio en el momento adecuado, en el momento correcto. Pero no hay nada que no se dé cuando no tenga que darse. Así que entonces estoy muy contento por eso, porque al final viene siendo un apoyo muy importante para lo que estamos construyendo como sociedad, como personas, para identificarnos, para sentirnos orgullosos. ¿De qué me siento orgulloso? ¿De la pirámide de Xnar? ¿O me siento orgulloso de mis raíces, que a final de cuentas me han dado la estructura familiar que tengo y lo que yo puedo manifestar hacia los demás? Entonces, esa parte es súper enriquecedora. Yo te agradezco enormemente que hayas venido. Ya tuvimos que superar ahí 2 enfermedades, 3 viajes y lo malo es que no avisas, hombre. Ya te vi hasta en el Tren Maya, qué bárbaro. Sí, ya viajé en el Tren Maya, maravilloso. Dije, soy campechana, soy parte de la costa, tengo que saber de qué se trata esto. Sí. O me pregunten, súper recomendado, al menos. Oye, pero dinos a todos, al público en general, dónde te pueden localizar, claro, dónde estás, cuáles son tus terapias principales que das, en fin. Claro, bueno, gracias, Fer, gracias a tu auditorio nuevamente por este momento, por este espacio. Y bueno, aparezco en redes sociales, me van a encontrar como psicóloga Tania Tuyup. Tania va con H, T-H-A, N-I latina A, Tuyup Ovalle. Y bueno, ahí pueden encontrar información, como mencionaba en algún momento, les comparto lo que creo que es esencial para ustedes, lo que les puede servir.
mi número o mi WhatsApp, 98110-59-139, si quieres realizar alguna cita. Todos, yo creo que en algún momento tenemos que acudir al servicio de salud emocional, de salud mental, porque pues somos un ser integrado, no somos solamente cuerpo, somos mente, somos alma, somos espíritu, y cuanto más integrado esté el trabajo, cuanto más aprendemos a poner en balance esta parte, obviamente vamos a ser un ser pues más consciente, más contentos, más satisfechos, y cuando tú aprendes a tener ese equilibrio, no todo tiene que estar al 100, porque no, entonces no sería. No, pero empiezas a elevar tu nivel. Empiezas a elevar tu nivel, y eso es la mayor satisfacción. Yo, aparte, quiero, en compañía tuya, dar las gracias a Casa Victoria. Nos ha recibido el día de hoy. Es un lugar de verdad excelente. Se lo recomendamos mucho. Y agradecer que nos han permitido pues estar aquí en este set natural y normal para todo el mundo, pero la verdad nos da mucho gusto que nos hayan recibido. Tania, claro que muchas gracias. No va a ser la última, pronto nos veremos nuevamente. Esperemos que no sea 3 meses. No, yo creo que no. Muchas gracias, Tania, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.